Señor Pascal Beltrán, en México, ¿cómo analiza usted la posición en la cual se encuentra Estados Unidos en este momento? ¿Cree que esta batalla la está ganando Edward Snowden, quien pues no sabemos porque pues no existe una imagen, pero posiblemente se encontraría todavía en el aeropuerto de Moscú en Rusia? ¿O esta batalla la está ganando el presidente Barack Obama, que finalmente su cerco diplomático parece estar funcionando en la medida en que ningún país, ni siquiera los países del ALBA, han garantizado el asilo político para Edward Snowden? Pues para quienes dudaban de la fuerza de los Estados Unidos en el terreno multilateral, creo que está clarísimo que sigue teniendo un enorme peso, y yo creo que está ganando en el terreno diplomático. No sé cuál vaya a ser el desenlace de esta historia. Leía yo el día de hoy información proveniente de Rusia, declaraciones del vicecanciller diciendo que Rusia está un poco cansándose de esta situación. No sé si eventualmente el señor Snowden será deportado y finalmente llegue a juicio a Estados Unidos, pero creo que en el terreno de la opinión pública ahí no está quedando tan bien parado Estados Unidos respecto de los principios que dice representar y que defiende en muchos casos. Creo que no los está aplicando en su propio territorio respecto de su población, y ni siquiera respecto de poblaciones de otros países. Creo que en ese terreno Estados Unidos no está ganando, aunque en el diplomático claramente sí. Muy bien, señor Pascal. Vamos a un informe que hemos preparado a propósito pues, de uno de los únicos países que pues, inicialmente había afirmado que entregaría ese asilo político a Edward Snowden, y pues hoy para muchos analistas pues ha tenido una actitud un poco más tímida y tiene que ver con Ecuador. La comunidad internacional intenta descifrar las contradictorias acciones del gobierno del presidente Rafael Correa, que por un lado pues ha asegurado defender la libertad de expresión fuera de sus fronteras, pero por otro ha insistido en estrictos controles que rayan en la censura a las publicaciones de medios de comunicación en su país. Veamos. Con mayor atención observó la prensa internacional a Ecuador luego de que el pasado mes de agosto el gobierno del país sudamericano aprobara la solicitud de asilo de Julian Assange. El gobierno del Ecuador, fiel a su tradición de proteger a quienes buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, ha decidido conceder asilo diplomático. El australiano Julian Assange, fundador del portal Wikileaks, que reveló cables diplomáticos secretos de los Estados Unidos, agradeció el respaldo de Ecuador. Y le agradezco al presidente Rafael Correa por haber considerado concederme este asilo político. El gobierno de Rafael Correa defendió el asilo a Assange por lo que consideró ha sido la lucha por la libertad de expresión y de los derechos humanos del que dice es un profesional de la comunicación. El anuncio sorprendió al mundo por la vieja enemistad del mandatario ecuatoriano con los medios privados de su país. La historia tiene este año a un nuevo protagonista, Edward Snowden, quien al igual que Assange solicitó asilo a Ecuador. En una entrevista para el diario británico The Guardian, el presidente Rafael Correa respondió que para otorgar el estatus, el estadounidense debía llegar primero a territorio ecuatoriano. Siempre supimos que había posibilidad de que solicite asilo a Ecuador por el antecedente Assange, por su contacto, ¿no? Pero cuando esté en territorio ecuatoriano, si va a una embajada del Ecuador. Pero no ha ocurrido aquello. No obstante, en este tuit el mandatario acusó al rotativo de haber descontextualizado sus palabras. Mis declaraciones para The Guardian totalmente descontextualizadas. Felizmente tenemos grabado a no caer en la trampa de los de siempre. El mandatario publicó este aparte de la entrevista para asegurar que sigue estudiando el caso. Vamos siempre a estar muy preocupados por el debido proceso de los derechos humanos, no solo del señor Snowden, sino de cualquier ciudadano. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, negó que hayan dado un paso atrás frente al asilo de Snowden y aseguró que tomarán una decisión en su momento. Nosotros decidiremos soberanamente lo que hacer en el momento que corresponda. Entre tanto, el gobierno de Correa continúa enfrentando serias críticas por sus represalias y fuertes controles a los medios de comunicación. Tengan algo de decencia. Malintencionados a buscar carroña, ¿no? Manipuladores. Cojan esta prensa corrupta.
Señor canciller, quiero preguntarle sobre la utilización que países como Ecuador, Venezuela y Bolivia pues están haciendo de este caso en específico. Se lo pregunto en el contexto de las declaraciones que ha dado el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien ha dicho que Edward Snowden, está siendo utilizado como un instrumento de fuerzas antidemocráticas. ¿Hasta dónde cree usted que a estos países realmente les interesa la libertad de información, la libertad de expresión, y hasta dónde usted cree que más bien están respondiendo a un oportunismo político, están haciendo un desafío retórico que finalmente pues no van a cumplir y que lo único que buscan es de alguna manera hacer contrapeso a los Estados Unidos en la diplomacia? Permítame decirle lo siguiente. Mire, yo tengo sobradas razones de carácter jurídico y de derecho internacional para decir que la concesión de asilo al señor Assange es un acto absolutamente salido del contexto de estas leyes. No se le debe dar asilo al señor Assange, así como tampoco se le debe dar asilo al señor Snowden. Estoy perfectamente de acuerdo con el Premio Nobel de Literatura. En primer lugar. En segundo lugar, hay que dejar muy en claro lo siguiente. Si el señor Snowden cree que tiene las pruebas suficientes que determinan que el gobierno norteamericano está produciendo ilegalidades, espiando a sus ciudadanos y a los ciudadanos del mundo, el señor Snowden tenía el instrumento preciso, que es la ley especial que hay en los Estados Unidos, que permite proteger a todos los denunciantes para que acudan al Comité de Inteligencia del Senado norteamericano a denunciar estas violaciones. ¿Cómo es posible que este señor, en lugar de acudir a las instancias legales correspondientes en su país, vuela directamente a la China y luego después a Rusia, que son países de alguna manera competitivos con los Estados Unidos, y se refugia en esos países y solicita asilo en 21 otras naciones de una manera absolutamente irregular? De tal manera que este señor tiene que sujetarse a la ley de su propio país inmediatamente y acudir a los organismos y a los órganos establecidos en la legislación norteamericana con el propósito de que sean ellos los que determinen la viabilidad de sus denuncias y la validez de su prueba. Señor canciller, permítame, voy con Miguel Ángel Bastenier, columnista del diario El País de España. Miguel Ángel, quisiera saber su posición frente a este interrogante. ¿Hasta dónde hay un oportunismo político por parte de estos países del ALBA que pues han dicho que posiblemente le concederían ese asilo político a Edward Snowden? ¿Y hasta dónde realmente es cierto que les interesa la libertad de información? En casos, o la libertad de expresión, casos puntuales, por ejemplo, como el de Ecuador que veíamos en este informe, donde por un lado vemos al presidente Rafael Correa defendiendo la libertad de expresión, según dice él, a nivel internacional, pero a nivel interno tiene unas fuertes críticas precisamente por este tema, por el tema de la libertad de expresión. Vamos a ver, lo sabe todo el mundo. Antes que nada quiero decir, Jefferson, que tú quieres que yo haga un editorial y ya lo están haciendo estos otros señores que intervienen en esta conversación. Yo no hago editoriales, yo trato de entender lo que ocurre y trato lo mejor que sé de explicarlo, pero editoriales no hago. Aparte de eso, los hechos evidentemente son los hechos. Y que hay limitaciones no mortales, pero sí hay limitaciones graves de la libertad de expresión en Venezuela y Ecuador y Bolivia, eso lo sabe todo el mundo, eso es una realidad absolutamente fáctica. Bueno, pero lo importante no creo que sea exactamente eso. Ecuador no quiere darle el asilo político a este señor. ¿Y por qué no quiere dárselo? Porque no quiere más problemas con Estados Unidos de los que ha tenido hasta la fecha. Venezuela tampoco probablemente quiere dárselo, pero digamos que su posición es un poco más ambigua. Y Evo Morales en varios momentos se ha lanzado a decir que estaría encantado y que sí, y que se lo merece, etcétera, etcétera. Harán lo que les convenga. Esto se llama realpolitik, no editoriales. Esto se llama realpolitik. Hará cada país lo que crea que le conviene. Y evidentemente Estados Unidos actúa dentro de la defensa de sus intereses, aislando a ese señor
Moscú tratando de impedir diplomáticamente que se le conceda asilo en alguna parte, en cualquier sitio, pero sí disiento de algo de lo que he oído. El daño para la administración de Barack Obama es enorme, enorme. Es un desgaste internacional ante las opiniones públicas del mundo entero y de sus aliados predilectos, presumiblemente los europeos. El desgaste es gigantesco, por Dios. Señor Pascal Beltrán, de acuerdo con lo que nos dice Miguel Ángel Bastenier, ¿obedece esta reacción de los países del ALBA, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, responde a una real política o responde a unos intereses, digamos, de defender esa libertad de expresión a nivel internacional, unos intereses genuinos que de alguna manera pues los llevan pues a defender a este tipo de personajes a nivel internacional? Bueno, yo tampoco hago editoriales, no sé si Miguel Ángel se refería a mí. Yo lo que hago es contrastar la información existente, contrastar las posiciones que tiene Estados Unidos en el caso de los disidentes en China, por ejemplo, y el trato que le está dando a Edward Snowden en un contexto de principios internacionales. No sé las motivaciones, comienzo por decir que no conozco las motivaciones del señor Snowden. Veo que él ganaba $200,000 anuales, renunció a ese salario para ponerse en una situación bastante complicada. No tengo ningún elemento que me diga que lo hizo por alguna otra razón más que las que expone públicamente. Tampoco sé si los gobiernos del ALBA lo hacen para defender genuinamente la libertad de expresión o simplemente para tratar de contrariar a Estados Unidos. Veo públicamente que en muchos de estos países hay presiones en contra de quienes quieren expresarse libremente y pues esto contrasta para mí, y eso no es un editorial, contrasta para mí con lo que ellos dicen públicamente sobre el señor Snowden. No sé sus motivaciones, pero sí veo una historia llena de contradicciones que creo que vale la pena puntualizar. Pascal, vamos a una primera pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones de los pequeños editoriales que llegan a través de Twitter por parte de nuestros televidentes. La respuesta a la siguiente pregunta: ¿debe Edward Snowden recibir el asilo en América Latina o debe ser entregado a la justicia estadounidense? A esta hora, EANgarita5 nos dice en el siguiente Twitter: debe ser entregado a la justicia norteamericana por traidor. Juan José nos dice hasta ahora a través de Twitter: ¿quién es Estados Unidos? ¿Acaso Dios para juzgar a todas las personas con libertad de opinión y prensa? Finalmente, Belena nos dice: debe ser entregado a la justicia estadounidense Edward Snowden. Es allí donde se debe dar el debate y el responder a un compromiso. En segundos, regresamos al programa La Noche de NTN 24. Ya regresamos con La Noche.